Albaluz, buenas tardes. A la gente que se va uniendo, buenas tardes. Enid, qué lindo que puedan estar aquí. Vamos a tener buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde estén. Lindo inicio de año a todos. Tenemos un tema maravilloso ahora que vamos a hablar con un ser que para mí, como muchos, pero este ser que recién conozco, tuve una conexión gigantesca, enorme, preciosa, David. Ya solo el nombre es una resonancia fuerte. Bueno, una gran resonancia con, ahorita ya ingresa David, una gran resonancia con David en este tiempo. Increíble cómo energéticamente vamos sintiendo la presencia del otro aún sin conocernos. Entonces vamos a hablar de este tema que propusimos con David, un poco de lo que llamamos libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cuáles son estas cosas que todavía nos están reprimiendo de sentirnos libres mentalmente? Tere, a la gente que se está uniendo, ahí te mando. Gracias por estar, por resonar, por estar aquí. Siento que va a ser un live súper amoroso en todo sentido. Una energía fuerte, David. Hola, Nos vemos, nos vemos. ¿Cómo por, estás? por fin nos vemos. Mira, se me salta la vena de la emoción. Se me Bueno, salta mi vena. ahí está la emoción, ahí está la emoción de este momento. Sí, sí, yo siento, es que siento mi corazón expandido, no solo por el tema que vamos a tratar, sino por la resonancia que hemos tenido contigo, por sentir tu energía, sentirte energéticamente. Y es tan bonito cuando uno entra a eso, ¿no? No necesitas, las palabras a veces están de más. Creo que a veces solo con dos o tres cositas o solo con el sentir nos llevamos más allá. Pues sí, Gracias. Ahí te están saludando, Anita. Estaban emocionadas aquí. Yo les dije que aquí se tienen que unir. aquí, aquí porque me buscaban también por mi Instagram y bueno, he ido diciendo que es a través del tuyo. Mira qué nos ha pasado hoy, que han querido que este live no se hiciera, pero ahí estamos, eh, con esta voz tirando para adelante, porque es tan importante lo que hemos de hablar, es tan importante de que aquello que hemos ido sintiendo estos días, que ni nos conocíamos, pero nos sentíamos tanto y tanto y tanto, y era por ese sincronismo que tenemos. Esos sincronismos a veces nos quieren parar de una forma que decimos, ¿por qué nos paran? Nos paran porque tenemos que comunicar muchas cosas. Y no Ujú, comunicamos por el contenido de las palabras, comunicamos por el contenido de la vibración. Lo que es la vibración hace que las personas nos conectemos. Me pasó cuando te escuché por primera vez tu audio y estaba viendo lo que tú podías transformar. Y luego te recuerdo el día que me escribiste, lo que te dije. No es lo que me ponías, lo que me escribías, es la forma que lo escribías. ujú. Y ahí vi la conexión que tenemos. Por eso creo que este live es un poco más importante de lo que nos imaginamos, porque no es para hablar de las andaras ni hablar de la shungit, como me conocen todo el mundo, sino conocer por algo que los dos sentíamos. Mm, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando tenemos la energía del amor? ujú. Tener la llave de la libertad. Y esa llave de la libertad es de lo que vamos a hablar ahora. Explícanos tú también cómo sentiste ese momento que te expliqué lo de la llave de la libertad. Y dije, el live lo hemos de hacer con la llave de la libertad. Sí, ¿De que yo te acuerdo? decía, yo siento que la palabra que se viene en este momento, desde que pensamos, no solo bueno, desde que empezamos el año, sino con fuerza era la libertad. Y tú me decías, hay llaves para eso, pero expliquémoslo mejor en el live. Mi sentir. Y más que esto, mira que los programas que hago, o sea, las entrevistas, más que una entrevista es como un conversar, el dar, entregar una opinión, no solo nosotros, sino toda la gente que se va uniendo de una u otra forma. Porque a mí me encantaría estar en una sala gigante con todos opinando, diciendo, sintiendo, ¿qué estamos pasando ahorita? ¿Qué realmente estamos sintiendo más allá de lo que escuchamos? Más Mira, allá de lo que escuchamos.
te voy a explicar una cosa que me pasó. La primera conferencia que hago, la primera conferencia que hice fue una conferencia para que veas lo que estabas diciendo, cómo tiene un sincronismo de cosas. La primera conferencia que hice me la comunican por 6, 7, 8 horas habían de intervalo, porque me dicen, mira, lo tenía que hacer un compañero mío, me dice, mira, David, voy a tener un hijo, me voy para el hospital, vas a tener que ir a hacer la conferencia. Una conferencia donde tenía todos mis profesores de la universidad, allí, todos allí puestos. Llego allí, tenía que hablar de autómatas programables, de ese mundo de la electrónica que tanto conozco y que tanto. ¿Qué me pasó? Una sala con 300 o 400 personas, ni lo recuerdo. La sala llena, llego allí, mi primera conferencia, y digo, ¿y ahora qué digo yo? Así mismo, me quedé, me quedé con la mente en blanco, hablando de cosas que no tenía que ver nada con el mundo de los autómatas. Y empiezo a hablar, y me quedaba ahí, la gente se empezaba a ir, y algo me vino a mí, a los 10 minutos, 15 minutos, algo me vino a mí, que es lo que vamos a hablar ahora. Darme libertad. Darme libertad, aquello tan mágico que tenemos, que es, si yo tengo un estado de vibración tan maravilloso, no hay nada que me pueda retener. Entonces, utilicemos la llave de la libertad. Allí en aquella sala, en ese momento, fue brutal, porque en ese momento fue como empezar a envolver, a envolver, a envolver, a envolver, a envolver a toda la gente, como si todas las personas se sintonizaran con lo que yo decía. De tal manera, de tal manera que cuando acabé en la sala, todo el mundo esperaba más. Todo el mundo esperaba más. Yo pensaba, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he dicho? No sabía ni lo que había dicho. ¿Por qué? Porque cuando tú te das la llave de la libertad, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos tanto? Por eso a mucha gente les digo, mira, cuando veas a alguien que tienes que hacer aquello, que tienes que hacer una gran emoción, que te viene, que tengas que hacerlo, y vas, y vas, y vas, y vas, y la mayoría de veces que nos pasa, nos acercamos, y en ese momento de, ¡ay! Que me van a quemar en la hoguera, me van a decir que soy un brujo, que soy una bruja. Y ahí rompo todo lo que es la llave de la libertad. Por eso es tan importante. Lo que me pasó en esa primera conferencia fue que tomé la llave de la libertad, empecé a hablar de autómatas, empecé a hablar de sincronismo, empecé a que toda la gente fuera a mi ritmo de vibración. Y no fue el contenido lo que les emocionó. Lo que les emocionó fue la forma que nos conectemos unos con los otros. Nada, con mis 23 añitos que tenía allí, yo pensaba, ¿qué he hecho? De tal forma que esa conferencia me sirvió para el año encima, me pidieron para ser profesor de mis propios profesores. Querían aprender autómatas programables. Y me dediqué de alumno, pasé a profesor de mis propios profesores. Para que veas cómo podemos hacer una magia solamente con la llave de la libertad. Esa libertad que hemos de tener, esa libertad que cuando sentimos en el corazón, cuando estamos sintiendo la vibración que tenemos, le hemos de dar la libertad. Es una de las llaves principales, porque cada vez que nosotros emitimos una energía, cada vez que ponemos una energía con nuestro corazón, cada vez que ponemos ese flujo que no llega ningún tipo de parásitos de esos ni la duda. ¡Ay, la duda! ¡Qué parásito más grande! Que nos pone en juicios cada vez que tiene una duda. Entonces, en ese momento lo que debemos de dar es la llave de la libertad. Porque si tú te das la llave de la libertad, cuando tienes esa gran energía que te sale, ¿de qué? De una ilusión o de un deseo. Tú estás poniendo un deseo o una ilusión. Ni dudes, ni te dejes de contaminar. Para eso has de tomar esa llave. Date la libertad. Y Si te das la libertad, no fíjate lo que tú dices. Primero, cómo se dieron las sincronías de ese día, de esta historia hermosa que estás contando, que para ti fue una apertura de algo, ¿no? Mira la sincronía de haber tenido, tuviste que ir solo a ese lugar. Imagínate cómo se anda.
lo que parece a veces, y en la vida eso es lo que nos pasa, lo que parece a veces un caos, una situación complicada, una situación difícil, si nosotros le dejamos fluir con esa llave, con esa entrega, y dejamos que pase y simplemente nos entregamos, a pesar de que a veces vamos con miedo, porque sí, imagínate lo que es estar con 300 personas, pues hay un miedo, ¿no? Hay un miedo, pero a pesar de eso sale. ¿Y qué sale? ¿Qué es lo que salió? Salió David, salió lo que tú eres, salió lo que tú quieres expresar desde tu corazón, salió ese amor, pero yo creo que, al menos en mi sentir, es como sale ese amor propio, ¿no? Es, yo me quiero tanto que quiero expresar lo que soy. Quiero que el resto comience a vibrar también en eso porque lo que siento por mí es muy fuerte. Y mientras más sentimos ese amor hacia nosotros mismos, y no hablo de un amor, hablo de ese amor realmente incondicional, no hacia el resto, hacia nosotros, hacia lo que somos, a lo que queremos expresar, al personaje que podemos tener en este momento. ¿Cómo se va? Y lo que tú decías, una de esas llaves, que cuando tú me dijiste, una de esas llaves es el amor propio, la labor obviamente es interna, es una labor mental, pero es una labor mental que sincroniza después con la energía de tu corazón. Y en el momento que tú te expandes y sientes verdaderamente quién eres, qué quieres expresar, en el momento que estás parado con personas o estés pintando o estés cocinando, simplemente lo que va a salir es magia. Es magia porque lo que resuena es un campo vibratorio, ¿no? Es de ese campo vibratorio que te hace decir, ya la libertad la libertad que me tenía, que yo pensaba que tal vez me tenía oprimido aquí, ya no es, ya no existe, porque la falta de libertad estuvo permanentemente en nuestra cabecita todo el tiempo. ¿Y cuántos de nosotros en este momento, con todo lo que está pasando y con el reflejo de todo lo que pasa afuera, es, para mí el mensaje ahorita es, ¿qué nos está quitando todavía? Ese pedacito de libertad que ya nos pertenece, que ya está ahí, que ya está a una cadenita de ser desatado, de irse, de evaporarse. A pesar de que todo puede parecer un caos en este momento, para quienes lo estén sintiendo así. Un caos, una incertidumbre, que es más o menos, y yo me pongo primera como ejemplo porque eso es lo que paso, eso es lo que he estado viviendo con fuerza en los 3 últimos meses, que yo he sentido que realmente hay una transformación. Es, y yo mismo me dije, ¿cómo tengo que ir trabajando con los días y sintiendo mis aguas, mis emociones, mi propio sentir? ¿Cómo lo hago diferente? ¿Cómo me posesiono en un personaje que va a experimentar y lo va a pasar en el cuerpo de una forma diferente? Y eso trae días bajos y trae días altos. O sea, no seguimos siendo humanos, pero es transitar esas emociones de miedo de una manera que ya no se transitaban antes, de una manera nada más diferente, de un experisentir totalmente que no hemos conocido y que ahora estamos conociendo, porque va a venir igual tristezas, van a venir situaciones tal vez de incertidumbre. ¿Cómo vamos a ir con todas las situaciones cambiando? Y para mí ese es el cambio de era y de vibración, independientemente de lo que estemos escuchando afuera, de todo lo que esté pasando, que evidentemente están pasando muchas cosas, pero aquí, adentro, cómo estamos haciendo ese cambio y cómo nos estamos conectando con las personas que están ya resonando en ese cambio, como pasó contigo, ¿no? Ese resonar tan bonito, tan maravilloso, tan expresivo de sabernos escuchar, sentir. Te voy a explicar el por qué nos conectamos unos con los otros. Nos Ujú, estamos sincronizando, muchas personas nos sincronizamos. Nos sincronizamos, como has dicho tú, que es por el campo áurico, el campo vibracional que tenemos, y el campo vibracional se consigue estar en una plenitud de resonancia porque somos capaces de unir las 4 conciencias que tenemos. Las 4 conciencias que están allí establecidas por esos 4 centros neuronales que tenemos. Los hombres tenemos un centro neuronal, efecto espejo, que se llama. No voy a entrar en mucho tecnicismo porque si no llegamos, pero los hombres tenemos un efecto espejo que las mujeres lo tenéis de forma real. El primero y el más importante del sincronismo neuronal que tenemos son de esas 40.000 neuronas que tiene el corazón. El segundo puede ser el cerebro, la cantidad de millones de neuronas que tenemos. El otro es
ahí, en todo el sistema digestivo, todo lo que sería el aparato digestivo, porque desde la boca del estómago hasta el último lugar de que sale el intestino, ahí tenemos un centro de neuronas muy importante. Y las mujeres lo tenéis en el útero. Los hombres lo tenemos en el efecto espejo de útero que tenemos. ¿Por qué tenemos ese efecto espejo? Actúa diferente, pero ese sincronismo de las cuatro zonas de neuronas y entren en sincronismo es lo que se llama unión de conciencias. Cuando estamos unidos de esa forma tan espectacular con la conciencia, somos capaces de sentir, somos capaces de sentir en ese momento que se sincroniza con nuestra propia sabiduría que tenemos. Y ahí trabaja ese efecto de conciencia tan maravilloso. Cuando se trabaja con ese efecto de conciencia, ahí se ejecuta lo que entendemos que es la energía del amor. Eso que le han etiquetado energía del amor, porque es un flujo que ahí viene. ¿Qué pasa con ese flujo? Ese flujo crea un campo que entra en resonancia, que podemos entrar en resonancia. Si hay otro campo vibracional, en que sea kilómetros, nos unimos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la misma vibración y se unen. Cuando no nos unimos, es que hay un armónico de ese campo vibracional que está por encima del que estás en plenitud de unión de conciencias. Cuando tú estás en esa plenitud de conciencias, ¿qué hemos de hacer? Ahí hay tres llaves, pero una es muy importante, que es la libertad. La primera llave, perdón, la primera llave yo diría que es la llave de amarse. Si no te amas, si no te amas, no puedes llegar a tener ese sincronismo de unión de conciencias que se utilizan con las neuronas que tenemos. La segunda llave no deja de ser otra que la pureza. Si tú no eres puro con tu conciencia, si tú no eres puro con tu yo soy, si tú no tienes una pureza con tu alma, no puedes asincronizar las cuatro conciencias que tenemos. Pero todo eso funciona dándole la llave de la libertad. Pero la llave de la libertad, si no tienes pureza, no encaja. Si tú tienes libertad y no tienes pureza, ¡ay, que no llegas! Si tú, si tú, si tú no te amas a ti mismo, puedes tener libertad en ese momento, pero tu conciencia no va a buscar aquello que tiene que tener, la coherencia. Como que no tienes la coherencia, automáticamente te contaminas. ¿Con qué? Con una duda. Entonces se desarma todo la energía del amor. Por eso es tan importante entender todo este proceso que hay, porque si entendemos todo este proceso que hay, entenderemos que somos capaces de poder ir al otro lado del universo como a ir a buscar una célula la más pequeña que tengamos en nuestro cuerpo. Somos capaces de ir al infinito a lo más pequeño que tenemos. Uy, disculpad, porque la voz me está, como que estoy diciendo cosas muy importantes, ahí están. Por eso, este ciclo de estas tres llaves, sobre todo la llave de la libertad, tiene que estar asociado con la pureza y el amarse a uno mismo. Porque si no, no ejecutamos eso que hemos etiquetado como energía de amor. Porque es un flujo de amor, un flujo de energía, un flujo de amor, porque le hemos puesto el nombre, pero ya lo tenemos tanto por mano que decimos, mi flujo de amor. Flujo de amor que lo interpreta mucha gente de muchas maneras muy erróneas, porque no utilizan la pureza, no utilizan el amarse a sí mismos y no utilizan la libertad. Por eso es tan importante, porque si nos hemos de comunicar, nos hemos de sincronizar unos con los otros, solamente hay que utilizar esas tres llaves tan maravillosas. Y por eso nos sincronicemos, ¿eh?
Y lo que cada uno siente como amor propio, lo que cada uno siente como su merecimiento, amarse, eso es lo que está transformándose en este momento. Decir, yo me doy mi espacio, yo me valoro, yo me quiero. Y eso también es una resonancia con tu cuerpo físico, ¿no? ¿Cómo cuido mi cuerpo físico para que esté bien? Yo he encontrado en este último tiempo, además las pruebas se vienen, fíjate que yo hablo mucho del sistema nervioso, David. Para mí el sistema nervioso, el nervio vago, es información que me llega constantemente. Ten control en esto. Ten un sistema nervioso bien nutrido, bien alimentado, que esté feliz, que esté contento, porque las situaciones externas están ahí. Es fácil decir, yo cómo llego a la pureza, yo cómo llego a sintonizar con todo eso, pero en el día a día que tienes que vivir, es una labor, yo digo que es una labor en amor hacia nosotros mismos, de sentirnos, de sentir el cuerpo, de sentir qué es lo que pasa cuando tú dijiste, ay, tenemos en tantas neuronas en el estómago, tantas neuronas en el corazón, ¿qué pasa cuando sentimos todas estas emociones, todas estas aguas que estamos, estos fluidos que pasan a través de nuestro cuerpo? A veces no los tomamos en cuenta y no lo escuchamos. Fíjate que teniendo un sistema nervioso bien equilibrado, un nervio vago muy activo, comienza, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a actuar otros químicos en nuestro cuerpo. Energéticamente nuestro campo se fortalece. ¿Y qué pasa con eso? Los pensamientos comienzan a cambiar también, porque en un estado de paz y tranquilidad que uno se da cuando se ama y cuando definitivamente tomas esa decisión en la que ya dices, ya nada, yo no voy a permitir que absolutamente nada robe mi paz, mi libertad, mi tranquilidad, no lo permito, no lo hago, transito las emociones, sigo transitando lo que tenga que sentir, pero ya me amo tanto, me respeto, me quiero y ya sé que parte de no me gusta utilizar tanto la palabra juego, pero lo que estamos viviendo o lo que hemos venido a experimentar aquí, lo paso diferente por mi cuerpo físico, porque mi cuerpo físico es el que me lleva a sentir las cosas de otra forma. ¿De qué forma estamos sintiendo ahora todas las emociones? El sentido de una emoción de tristeza, de odio, de dualidad, con tantas cosas que ya empezaron las cosas a suceder. Van a pasar muchas cosas más, no solo a nivel colectivo, sino a nivel personal. Vamos a seguir en esas posiciones duales o podemos entrar en un momento a esa neutralidad y de ahí comenzar a tener esa otra emoción que hablamos, que es ese es para mí ese amor incondicional, ese amor profundo, que empieza por eso que tú dices, esa primera llave que te lleva a la libertad. Me amo tanto, me respeto, me quiero que ya no permito que nada fuera interrumpa esta alegría que estoy sintiendo de absolutamente todo. Yo digo que la película cambia de blanco y negro a luego a película de colores. Comienzas a sentir las cosas de forma diferente, a ver a las personas de forma diferente. Incluso la aceptación por el resto de personas se convierte en una cosa, es una transformación. Es como que si cada palabra que te dice otra persona simplemente es un mensaje maravilloso que tiene que llegarte de una u otra forma y que te llegue en el momento preciso. Ya no existe esa persona que te está incomodando, va desvaneciéndose. Porque antes hablábamos de la persona me incomoda es por algo, pero eso se desvanece, ya no me llega a incomodar algo de esa persona. Estoy nutriéndome de todo ese ir y venir de este campo energético, que nosotros todavía los llamamos emociones, pero es energía, es frecuencia, es geometría que vamos creando con cada emoción, con cada estadio de nuestro cuerpo, una geometría diferente, más alineada, más ordenada, y eso se replica, porque se va replicando y vamos atrayendo. A mí me gusta decir que, a mí me encanta pensar en la red de arañita, la red de Sí. telaraña. Y cuando sí ves que la arañita emite una frecuencia y esa frecuencia va a llegar del otro lado. Y así siento que nos está pasando a todos en este momento, un poco en cuando vamos desatando algo, ¿no? Mira, me dejas puntualizarte una cosa. Has hablado del nervio vago. El nervio vago es Ujú. muy importante para una de las llaves que hemos de tener. Si tú no alimentas el nervio vago, por el nervio vago te va a entrar el primer parásito. El primer parásito que puede ser el primer gurú
que vemos por internet o que vemos por los medios informativos que nos habla de juegos, de Matrix, de cosas que van a pasar y que aquello no funcionaba y ahora funciona lo que es esa Matrix, ese juego, esos programas. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Hemos de entender una cosa muy importante. Hemos de entender que nuestro nervio vago es el que nos va a dar la emoción para que nos queramos nosotros mismos. No nos tiene que infectar nada, porque si nos deja marcar por el parásito que nos entre, el nervio vago lo dejamos inutilizado. Entonces, ¿qué nos pasa? Que no nos amamos, que no nos amamos. Y es una de las llaves principales para que la llave de la libertad pueda funcionar para tener el flujo de amor. Porque si no, no nos conectamos. Y si no tenemos ese nervio vago bien alimentado, no nos amamos. Y para eso hay la mejor medicina del mundo. La mejor, la coherencia. La coherencia es la mejor medicina que podamos llegar a tener. Sé coherente contigo mismo. Sé coherente con aquello que te están diciendo, que te están marcando, que te están fijando constantemente. Sé coherente contigo mismo en el interior. Porque si te están marcando con algo que te hacen fijarte en tu subconsciente, no podemos tener la conciencia trabajando en sincronismos. Por eso, el nervio vago lo podemos alimentar con una coherencia, porque el nervio vago tiene una función de amarnos a nosotros mismos. Tiene esa función tan brutal, porque si no tenemos esa llave, no unimos los campos neuronales que tiene nuestro cuerpo. Y si no nos unimos los cuerpos, todas esas zonas neuronales que tenemos, ¿qué nos pasa? Que no llegamos a poder sincronizarnos con nuestros 4 conciencias que tenemos. Es una unión de conciencias que ya las daba por sabido cuando Jacobo Grinberg, lo decía el doctor Jacobo Grinberg, ya daba por sabido que se tenían que unir las conciencias. Las conciencias, si no se unen, no podemos poner el flujo de energía que tenemos que llegar. Por eso es tan importante que ese nervio vago que hablabas, darle la medicina de la coherencia. ¿Y a dónde tenemos esa medicina de la coherencia? En nuestra alma, en nuestro yo soy. Mirémonos allí, miremos en nuestro interior. Dejemos de aquello que nos quieren ir a poner en el subconsciente, con los juegos, los programas, los Matrix y todas aquellas cosas que nos dicen. No, ahí tenemos nuestra realidad. Nuestra realidad es aquella zona donde hablamos con nuestro interior que nadie más lo sabe que nosotros mismos. Pueden ser nuestros guías, pueden ser nuestros maestros, pueden ser nuestros arcángeles, puede ser la Virgen de Fátima o la de Montserrat. Cualquier puede ser, pero nada más que nosotros lo sabemos, cada uno de nosotros. Pues ahí utilicemos la coherencia, porque cuando nos olvidamos de la coherencia de ahí, ya no hablamos con nuestro yo soy, ya no hablamos con nuestra alma. Ahí están cuando tú estás viendo a esas masas de gente que se levantan por la mañana, se ponen las zapatillas, desayunan el café, se van, toman el autobús, se van al trabajo, salen del trabajo, llegan a casa, se ponen el fútbol, cenan, se van a dormir y así cada día. ¿Cuándo piensan? ¿Cuándo están viendo su propia coherencia a sí mismos? No les permiten, les tienen allí, trabajando con el subconsciente. Por eso es tan importante quedarse con uno mismo, porque cuando nos queremos a nosotros mismos, cuando estamos trabajando con nuestra alma, ahí nos amamos. Nuestra alma nunca nos engañará. Somos los más maravillosos. Nos miramos a veces por lo físico, pero ¿cómo es nuestra alma? ¿Cómo es nuestro mundo de alma? ¿Cómo es nuestro interior? Es maravilloso. Cada uno de nosotros tendríamos que saber que es maravilloso, porque si es maravilloso, ahí nos conectamos con la pureza. Nos conectamos tan fuerte luego con la pureza, que es esas 2 herramientas que necesitamos para la última llave de la libertad, para cuando tenemos la energía del amor. ¿Ves? Todo está sincronizado.
porque si no sincronizamos todas esas partes, no nos podemos sincronizar cada uno de nosotros. Pero cuidado, nos sincronizamos con el mundo mineral, con el mundo vegetal y con el mundo animal. Los tres reinos nos sincronizamos. Cuando yo me sincronizo con el mundo mineral, te das cuenta de que ahí, en ese mundo mineral, está toda la sabiduría que ha habido en la madre tierra, porque es el reino más antiguo de lo que tenemos. Ahí está todo lo que ha pasado, porque la información está ahí, en los electrones, porque también tienen conciencia. Los árboles tienen conciencia, las plantas, un gato, un perro, cualquier animal tiene conciencia, pero hemos de saber sincronizarnos con ese propio eje. No sé si te ha servido un poco, pero te lo quería No, explicar de esta manera. no, me encanta porque yo digo que cada almita lo explica de una forma diferente y cada uno tiene la forma de hacerlo diferente, pero es un sentir más consciente. Yo cuando tú dices yo siento que son como esferitas que se van uniendo, cuatro esferitas unidas que tienen que ir sincronizadas, pero y cada una tiene que estar girando adecuadamente y cuando se une a la otra, tiene que también saber hacer esa simbiosis. Cada uno lo va viendo de la forma en la que lo siente. Pero sabes, a mí me pasó algo cuando íbamos a dar un curso, justo está aquí también Tere, íbamos a dar un curso, ella canta. Fíjate cómo con pequeñas cositas que nosotros tenemos en el día a día. Y me voy a lo simple porque me encanta ser bien práctica. Yo no, mis procesos no han sido de cosas complejas, han sido de las cosas que uno a veces se olvida que tiene, la respiración, la forma de respirar, entrar en en ese conciencia, en la misma latiz que hablaba Greenberg, ¿no? Y yo digo, mi proceso de sanación ha empezado de las cosas más simples, de las sonrisas, de saberte reír también de ti mismo, de saber respirar con una conciencia y con una intención y saber tomar de ese campo que es un, ponle hardware, un software de lo que tengamos, saber tomar la información que necesitas. Pero una cosa bonita que me pasó en un curso que di con Tere era que ya tenía, imagínate, tenía hechas las láminas para poder dar el curso y de repente en la madrugada era un curso para entonar, para la voz. Y me llega una voz que me dice nervio vago. Y yo comienzo a revisar toda la información de nervio vago. Digo, ¿por qué tengo que hablar de nervio vago? Tuve que rehacer todas las láminas. Y era básicamente porque una de las formas de activar el nervio vago, fíjate, lo simples que llegamos a hacer y a veces nos ponemos en cosas complejas, es entonar bien y frecuenciar bien nuestra voz. Fíjate que somos como notitas musicales, por eso es que la música hace tanto en nosotros en este momento. Sanamos a través de la música, pero nuestra propia música, nuestra voz, la forma en la que está frecuenciada, el saber practicar un poquito, activa la parte por donde pasa el tronco del nervio vago. Hay muchas formas también de activarlo y una de las otras formas es la respiración. Uno conociendo su cuerpo, sintiendo, cuando tú dices, ¿qué siento cuando tengo miedo? El estómago se me descompone, me da un escalofrío en los brazos. ¿Qué me pasa cuando algo se activa en la que dice, tengo que sobrevivir? Y voy conociendo a mi cuerpo de a poco voy sintiéndome. Yo creo que en todo este tiempo es como que no vamos, a no ser que seas doctor, no vas incursionando mucho en lo que tienes tú y no sabes ni por dónde te sientes. Si fue el brazo el que se te activó, que se te durmió, me da dolor de cabeza. Entonces, por ahí me está diciendo mi cuerpo que se active el miedo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Comienzo y me doy ese espacio, ese amorcito, ese pedazo de amor, esos 5 minutos para mí. ¿Me merezco esos 5 minutos para poder equilibrar mi sistema? ¿Voy con eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar mil libros? No, tengo que respirar bien. Tengo que conectarme con la naturaleza, tengo que conectarme con el sol. Tengo que saber apreciar las plantas que tengo, así sea una pequeñita en un departamento o si tengo miles de árboles, no importa. Conectar, hablar, decir. Y sabes qué otra cosa que yo he sentido con fuerza es que nos hemos olvidado de hablar y puede parecer absurdo, hablar con la naturaleza, hablar con todos esos elementos que tú mencionabas y decirles, me siento así. Nos estamos comunicando.
nos estamos, de alguna forma, aunque nos sientan, el decirlo y el verbalizarlo, incluso nosotros decirnos, estoy bien, me siento bien, abrazarnos, empieza y activamos con pequeñas cositas, reprogramamos nuestra mente para decir, ah, la forma en la que me amo está cambiando. Quiero amarme ahora de otra forma. ¿Y de qué forma lo estoy haciendo? Apreciándome y apreciando lo que tengo ahí afuera todo el tiempo, ¿no? Aquí nos dice qué pasa cuando tienes pólipos en las cuerdas vocales y la voz no te... No, a mí, yo no tengo pólipos y a mí la voz no me sale bien igual. No, mira, voy Sí. a explicar un poco lo que nos están diciendo, porque no solamente es con la voz, No, no ¿vale? solamente, exactamente, hay La, muchas la formas. activación, mira, lo que tú explicabas tiene un sentido científico, que es cuando tú ejecutas una serie de vibraciones y entran todas en resonancia, resonancia quiere decir que se acoplan unas con las otras, se acoplan y no sobra nada, están ahí unidas las vibraciones. Entonces, cuando nosotros tenemos la vibración de las 40.000 neuronas, ese primer ciclo de que entran en una plenitud de resonancia con todos los elementos electromagnéticos que tenemos, todos los órganos electromagnéticos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿qué hace? Llega a una frecuencia baja, hay a una frecuencia baja para que active lo que necesita el nervio vago, la activación directamente. Pero, ¿cuándo se produce eso? Nuestro cuerpo tiene que estar como mínimo en dos o en uno a veces, pero como mínimo en dos estados de neutralidad. Por ejemplo, lo podemos activar con la voz. La voz llega a activar en una plenitud. Lo podemos activar con el gusto. La neutralidad lo podemos aplicar con, con lo que estamos sintiendo. Lo podemos aplicar con lo que estamos viendo. No solamente con la voz. La voz es un percusor porque ese percusor entra en resonancia varias cosas. Resuena con las glándulas tiroidales que tenemos Ujú. y llega a entrar en una segunda resonancia con lo que nos estamos oyendo con la propia voz. ¿Vale? Eso es una, pero si yo tengo un problema con mi propia voz, yo puedo estar en plenitud de resonancia hablando con mi yo soy, con mi interior. Y ahí entro en una vibración propia que también me ayuda a esa vibración baja. Y hablo vibración baja porque en ese momento que se conecta el nervio vago, es una conexión de timo con glándula pineal. Cuando se conecta timo y glándula pineal, entran a trabajar las cuatro conciencias. La unión de las cuatro conciencias que hemos estado hablando anteriormente. Ujú. Por eso, no solamente es la voz, sino también por estar tocando algo, nuestro tacto o el ambiente que estamos. Yo estoy ahora en esta sala y aquí pues es mi espacio. Aquí me encuentro en una neutralidad total, con mi elefante detrás, que tanto lo amo, y que me ayuda, pero me da mi neutralidad. Quiero que entiendan que no solamente es la voz nos ayuda, la voz al oír, a lo mejor mi voz o la tuya se unen y se están uniendo y hay personas que se conectan y ahí Ujú. activan su nervio vago. ¿Por qué? Porque entran en resonancia algo que está en neutralidad. Son vibraciones muy bajas, activan. Y en ese momento que activo, ¡boom! Mira, todo esto que explico, a veces parece que sea, uff, qué difícil, David, lo que estás diciendo, uy, que no llego, que si esto, lo otro. Todo es más fácil. Ujú. Todo es mucho más fácil. Lo hacemos complicado cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de seguida entramos en bucles de dudas. Yo no sé hacer eso, tú sí que sabes hacerlo, yo no sé, yo no... No, 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 no. No entremos en la duda. Yo me gusta mucho explicar las cosas con ejemplos. ¿Por qué la sabiduría no la tiene David?
ni la tienes, Pamela, en ese sentido. No lo tenemos ninguno de nosotros. La sabiduría está en cada uno de nosotros. Lo único que hemos de saber hacer es activar nuestra propia sabiduría dentro de nuestro espacio, porque cada uno es sabio. Tan sabio como el profesor Kaku, que es la máxima eminencia en física actualmente. Pero cualquiera de nosotros puede saber de cualquier cosa. A su manera lo sabe. ¿Y quién es más sabio? Es aquel que realmente sabe sincronizar lo que está sintiendo con lo que le dice su conciencia. Ahí está la sabiduría. Por eso, entender esos flujos de sincronismo y esas neutralidades siempre lo tenemos ahí cuando trabaja nuestra conciencia, ahí cuando nosotros utilizamos la mejor medicina del mundo, que es la coherencia. La coherencia elimina todos los miedos, temores y pánicos. Ahí llegamos hasta el universo, ahí llegamos para expandirnos, ahí llegamos para conectarnos, ahí nos sincronizamos. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Saber sincronizarnos y no caer en lo que toda la vida hemos ido haciendo la humanidad. Yo te fijo, porque tienes que escucharme. Ahí llegan todo lo que ha habido en la humanidad. Religiones tras religiones, porque yo soy más, mi ego. Uy, que no sepan que yo no sé. Pero ahí está mi ego. Me tenéis que escuchar. Para que entendamos un poquito que no funciona así. Funciona con sincronizarnos. No hace falta ni hablar, solamente con la vibración. Esa vibración que nos unimos unos con los otros. Cuando nos estamos ahí uniendo con la vibración, es brutal. Solamente sabemos descodificar. Por eso, esto que parece tan difícil que dice David, 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 es más fácil si sabemos descodificar lo que dice nuestra vibración de la voz ahora o los gestos que estoy haciendo. Y ya, para entenderlo un poquito más, se aprende con ejemplos. Se aprende con ejemplos. Yo a muchas personas les digo, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Conmigo, cada gesto que hagas es un ejemplo para ver que todos volamos en escoba voladora. ¡Oh, que es una escoba voladora que parece un estado imaginario! Únelo con tu realidad, ponlo en equilibrio y verás cómo vuelas en escoba voladora. Es algo que se ha de saber interpretar el por qué hemos de estar equilibrados con la imaginación y la realidad. Porque si no estamos equilibrados, ¿cómo vamos a sincronizarnos? Porque lo único que nos sincroniza es esa energía que hemos etiquetado de amor, porque le hemos puesto el nombre de amor, pero es una energía que se produce en nuestro cuerpo, que se produce en nuestro interior, que sabemos conectarnos unos con los otros. ¿Cuántas veces nos abrazamos personas y sentimos que hemos entrado en los cuerpos? Y a muchas personas también les hago entender cómo sentir las vibraciones esas tan bajas que hace un árbol. Y se siente, pero hemos de quitarnos. Lo primero, ay, yo no puedo. No, no, eso es una duda. Esa duda no existe. Cuando las personas entran en el ciclo del juicio, de las dudas, tienes que equilibrar. Las dudas tienen una cosa. Tienes que poner todo en equilibrio. Lo que sientes con tu saber. Cuando está equilibrado, has pasado la duda. Cuando tú tienes un flujo de energía que vas a abrazar un árbol y vas a sentir la vibración, vas a sentir que si aquel árbol tiene una vibración de 0,5 hercios, es decir, cada 2 segundos sentirás una vibración del árbol. Yo te aseguro que la sientes, lo vas sintiendo, pero nos hemos de eliminar todo ese mundo, porque estoy abrazándolo y lo primero que no siento, yo no siento nada. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Cómo que no sientes nada? ¿Por qué has dudado? Eso para empezar. La duda te rompe toda la energía de poder escuchar al árbol. Por eso, ahí está
la famosa llave que hemos hablado de este live tan maravilloso. Este live tan maravilloso es date la libertad de que no te entre ninguna duda. Abraza al árbol y siéntelo, porque si tú lo sientes, te podrás conectar con el árbol. Si te conectas con el árbol, te conectarás con otro árbol que hay en el otro lado del hemisferio, tranquilamente. Y a lo mejor te conectas con un mineral. ¿Por qué no? O te conectas con el jarrón de casa. Todo tiene vibración y hemos de saber cómo nos conectamos. Ahí está ese gran unión de sincronismos que hemos de entender para comunicarnos unos con los otros. No Oye, necesitamos y tanta internet. David, primero que es maravilloso cómo lo explicas. Es muy bonito y sabes que tú estás, ahorita dijiste, yo busco mi espacio también de tranquilidad, estabas hablando del elefante, de ese espacio a ti que te da ese sentido también de seguridad. Y qué importante, yo trabajo la parte de la casa con el Feng Shui y eso es una de las cosas que para mí se activó con más fuerza. Sintonizo muchísimo con eso. El sentir que el espacio que uno arma afuera, lo que te brinda seguridad, ese árbol al cual tú estás diciendo intercambio en energía, todo tiene una conciencia, absolutamente todo lo que nos rodea y lo que está hablando mucho más de nosotros internamente, del mundo, de cómo tenemos es ese espacio físico que tenemos en nuestra casa, en el lugar que habitamos o que estemos habitando momentáneamente. Tú decías ahorita en este es mi sala, mi espacio, donde yo entro en ese punto de neutralidad y el hogar, la casa simboliza eso. No le damos a veces tanta importancia a todo eso y nos damos cuenta de que una mesa, que una silla es una conciencia, un cuadro es una conciencia, es una vibración que está emitiendo constantemente y que muchas de las cosas que tenemos en la casa a veces no tienen una frecuencia adecuada. Por eso tan importante es lo que tú dices, crear ese espacio de neutralidad, ya sea un pequeño cuartito, como puede ser una sala, pero ese espacio en donde tú te sientas cómodo, donde tú pones un objeto y ese objeto te transmite a ti esa paz, esa tranquilidad. No importa, no nos vayamos más allá ni siquiera con el Feng Shui de que tiene que ir tal cosa en tal lugar, porque para mí es cómo hago el movimiento al consciente. ¿Por qué siento que esa vibración, ese color y ese cuadro, qué siento cuando eso está ahí? ¿Qué sientes tú cuando tienes ese elefante gigante detrás tuyo? Para mí es seguridad. Los colores, lo que emana, la frecuencia, es como esa frecuencia se está emitiendo no solo, y lo que tú decías, algo que tenemos que tomar tanto en cuenta, por eso lo que vemos, lo que observamos, lo que comemos a través de las redes visualmente, es una frecuencia. Cada cosa que estamos haciendo en este momento, lo que emitimos, nuestra voz, lo que nosotros decimos y sentimos, los colores que estamos utilizando, desde dónde transmitimos esa voz, desde un corazón puro, desde un corazón que se siente amado, o desde dónde estamos transmitiendo todo eso. Y esa es la responsabilidad que tenemos cuando nosotros estamos con alguien, esa emanación. O sea, no solo es me siento porque tengo un lindo elefante allá atrás. Estás emitiendo toda una vibración y una energía maravillosa que se está haciendo una simbiosis con todo tu cuerpo. Por eso es que cuando nos sentimos en la naturaleza y estamos mucho tiempo con la naturaleza, nuestro cuerpo se siente diferente. En realidad estamos haciendo un intercambio maravilloso donde químicamente está pasando mucho y no lo percibimos a veces tan fuertemente. Pero por eso digo, llevar a la conciencia cada cosita que estamos haciendo, lo que vemos. Cuando yo voy a ver algo de alguien, ¿qué me está emanando eso? Su voz, su sentir, de cómo lo está diciendo, me está haciendo sentir miedo, inseguridad, porque yo creo que mucho está ahí.
¿De dónde nace esa inseguridad? Y esa Porque inseguridad a van con veces los nace campos, sí, exactamente, campos de vibración. es eso, ¿de dónde nace esa inseguridad? De lo que escuchamos, esto es así, esto es acá, porque no entramos en esos espacios y hay que buscar esos espacios que te brinden neutralidad. Mira, Tenemos que buscar. te voy a dar un ejemplo de lo que ha pasado. Yo, aquí me rompe la neutralidad, pues lo que yo considero que esta noche ha pasado. No quiero fijar a nadie con lo que me ha pasado, pero la campanilla ha salido hoy, pues, con algo que no debía de estar. Yo lo he estado moviendo todo el día, pero yo sé lo importante que era, pues, este encuentro para las personas que están ahora conectadas, como las personas que lo van a ver, porque estoy seguro que lo van a ver y se van a conectar muchas personas. Y te voy a explicar con este ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ves? Me ha roto ahora me estaba rompiendo mi neutralidad. Mi neutralidad me está rompiendo un estado de vibración que yo tengo y que no está neutro. ¿Qué estoy haciendo? Yo sé que el agua con limón me encanta y además me ayuda. Ujú, Pero yo sabía que si yo quería estar bien hoy aquí, yo tengo que darle neutralidad a mi garganta, a esa ujú, glándula que estoy ahí. Porque si no me entran los parásitos que están ahí, porque me han entrado parásitos, me han entrado un parásitos, diles físicos o metafísicos, tanto me da. La cuestión es que tengo un parásito en el cual me hace entrar en la duda para que yo no pueda estar en plenitud de conciencia para este live. ¿Qué estoy haciendo? Buscando mi neutralidad. Cuando yo veo que mi vibración ahora se va, ¿qué hago? Tomo un poco de agua con limón, ¡boom! Y vuelvo otra vez a mi estado de vibración. Estoy forzándole para que no me entre ningún parásito en esa zona tan baja de la vibración. Que de ujú, eso podríamos hablar en otro live, de cómo nos entran los parásitos en los estados bajos de vibración que estamos. Pero en los estados de vibración bajo es como nos conectamos unos con los otros. Nos conectamos y nos conectamos y nos conectamos. Porque yo cuando atenúo, me relajo, ya entro en una neutralidad. Y en esa neutralidad llego. Es lo que hace el nervio vago. El nervio vago necesita la vibración baja del sincronismo de las neuronas. En ese momento sincroniza timo con pineal y une las conciencias. A partir de ahí hay un flujo de energía del amor, que esa nos permite algo tan valioso como llevar en equilibrio aquello que sentimos con aquello que tenemos ahí en la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es aquello que se sabe y que se sabe sumar y restar. Es lo único que hace. Suma y resta. ¿De qué? De las variables que hemos aprendido. ¿De quién? De David, de los profesores, del libro, del vecino de arriba, del vecino de abajo, de lo que he visto, de lo que he dejado, y ahí voy sumando y restando, pero de una vibración que llega, yo de todo trabajo con un algoritmo que se dice sumar, restar, de ujú, la que tengo en mente, y ahí saco lo que es la conciencia que lo uno con lo que he sentido, la sabiduría llega ahí y se une, y ahí tengo el flujo de energía que hemos de tener en cuenta siempre. Los flujos de energía. No has de dudar jamás. Jamás. Porque todo lo que tengas en energía de creación, llegas hasta el final. Porque lo has hecho en sincronismo de la coherencia interna de tu cuerpo. Porque se han sincronizado las conciencias. Porque se han sincronizado todos los elementos electromagnéticos de nuestros órganos. Porque está el director de orquesta, que es las 40.000 neuronas, que están ahí, que todo se sincronice, que el nervio vago vaya y sincronice todo, lo esté uniendo. Y ahí es cuando nos amamos, cuando somos puros y cuando utilizamos la llave de la libertad para no dudar. Porque si dudamos, ¡ay si dudamos! ¡Ay si dudamos! Se rompe toda la energía, se rompe todo el encanto. Por ujú. eso
Cuando dudamos, nos dejan otra posibilidad de llegar a la creación. Nos dejan otro camino. ¿Cuál es el camino? El camino de ir balanceando duda tras duda, duda tras duda. Y como falles en alguna de las balanceos de la duda, ya no llegas a la creación. Porque has dudado tanto en una imaginación como en una realidad. Cuando llegan las dudas son para eso. Yo siempre digo que para eliminar las dudas y ir pasando los ciclos de dudas, no utilicemos jamás el por qué. Utilicemos el para qué. El para qué te hace ampliar el espacio. ¿Para qué? Estoy dudando. Y dices, vaya lo que me ha hecho dudar, mira que es pequeñito con lo de cosas que se podrían hacer. Pues está, ahí está ese flujo de entender, de salir de las dudas. No sé si lo podía explicar de una Mira, manera. no, lo que tú dices es tan sincrónico que yo estaba pensando que justo ayer yo puse en duda, para que vean que todos ponemos en duda cosas, puse en duda una situación que decía yo, un poco compartirles algo, no tan personal, pero de un sentir, de alguna experiencia que uno está transitando. Yo decía, ¿por qué? Fíjate, lo que tú estás diciendo es tal cual y nos pasa a todos en todo momento. Cómo tenemos que ir alineando y justo al final del el por qué estoy pasando esta situación o por qué me puse esta experiencia es la duda. Porque en el momento que yo ya no pregunto el por qué, sino el entender el para qué, se quitó la duda. El para qué. Exactamente. Yo digo, todos lo vivimos porque a pesar de que estemos hablando de todo esto y estemos tal vez en un estado en el que ya entendemos otras situaciones que estamos vibrando en este momento, todos seguimos pasando cosas, todos seguimos transitando situaciones. Y yo también te hablaba de algo que te decía, algo que para mí, en lo que yo me conozco y cada uno tiene que entrar a conocerse, qué te hace bien ese espacio físico, un lugar, la tierra, una persona. A mí el tener, yo digo, cada vez que uno ha transitado cosas, el tener esa red activa a través de todas esas almitas que te hacen esa llamadita y te dicen, aquí estoy si necesitas algo, es como, ya no hay duda, el amor está ahí, el amor está permanentemente y hay alguien en esa realidad tuya que te vino a decir de cualquier forma, que no tienen que ser personas, a veces es una mascota que viene y se te pone, se te sienta al lado tuyo y de una forma vibracional, y yo digo incondicional porque las mascotas tienen un amor incondicional, te están diciendo aquí estoy, no estás solo, nunca estuviste solo, estoy aquí amándote, estoy aquí apoyándote con mi energía. Fíjate cómo cada uno en ese sentido, ese trabajo personal y esa responsabilidad que tenemos todos y el mismo hecho de compartir con alguien, de decir, quiero compartir este espacio con alguien, que en este caso con David, para mí es cómo podemos expandir y lo que tú decías, expandamos amor, porque lo que necesitamos es eso. Ya no necesitamos de nada más, ya pasan tantas cosas afuera que lo que necesitamos expandir es eso. Sí, obvio, cada uno trae su sabiduría, su forma de expresar, de sentir, de hacerlo. Pero ¿cómo expandimos amor con esos pequeños detalles que yo te decía, esa llamada que te dice, aquí estoy, ese mensaje de hola, ¿cómo estás? De crear esa red de una manera diferente, de que nos volvamos de otros colores, de otra forma, de otra frecuencia, que nuestra música se sienta de la forma en la que tenga que sentirse, decirte yo te cocino algo rico, aquí está, te dejo esto, o te sientes mal, yo te acompaño estamos necesitando de eso en este momento para poder mantener esos espacios de neutralidad y frecuencia y de la forma en la que sea. Si necesitas estar en un espacio solo y conectarte tú solo, también es perfecto para lo que tú necesitas. Yo sí siento que ahora la comunidad y la forma en la que tú quieras llamarlo, tener comunidad, tener esa red activa es súper importante. Yo digo, soy bendecida con eso y aquí hay gente conectada que quiero, amo, pero infinitamente
y que se ha vuelto una cosa, es como un reconocerse, como ese sentir contigo, que no a veces no te hablas, simplemente te mandas un mensaje y ya sientes cómo estás con el otro y solo el escucharle te sube esa frecuencia, porque la otra persona ya está en esa resonancia y está en otra resonancia y está ayudándote a mantener la tuya. Entonces estamos trabajando con una fuerza y esto es para, tomemos responsabilidad por todo lo que estamos haciendo, por la labor, festejémonos la labor que estamos haciendo, aplaudamos la labor que está haciendo el otro, del otro Date lado. cuenta, date cuenta, date cuenta que acabas de decir algo muy importante. Quiero que te des cuenta, ¿eh? Ujú, Sin fijarte. Tú has dicho, no, es que ya es tan difícil todo lo que está pasando ahí fuera. Y claro, quien nos esté escuchando dirá, oye, David, qué fácil es lo que dices, según cómo. Me lo dicen, ¿eh? Por eso te lo comento así, porque siempre me dicen, uy, David, qué difícil es. No, no, no es difícil. No es difícil. Porque yo os aseguro que si sabemos sincronizarnos, os sabemos sincronizarnos de vibración en vibración, si cada uno de nosotros sabemos entender lo que es vibrar, ujú, entender lo que es conectarse uno con los otros, somos capaces de cambiar conciencias. ujú, Si todo lo que vemos de ahí para afuera solamente tiene algo que se llama el cambio de conciencia. El cambio de conciencia está muy bien decirlo por los youtubers, está muy bien decirlo por ese mundo de que decimos en los live y todo, pero a ver, hay que saberlo cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Sencillamente, si uno no sabe buscarse su propia coherencia a sí mismo, si cada ujú, uno de nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos, si cada uno de nosotros no sabamos buscar la pureza en nosotros mismos y cada uno de nosotros no sabemos darle a la llave de la libertad, ujú, no podremos conectarnos. Pero solamente con el ejemplo de saber cómo nos conectamos unos con los otros, podemos llegar a entrar en los mismos campos de vibración y cambiar conciencias. ujú, ¿Cómo? Simplemente no dudando, haciendo ver que la duda no sirve para nada. La duda solamente sirve para contaminarnos. Las dudas solamente están ahí para hacernos cambiar los temperamentos. Pero si yo estaba en plenitud de neutralidad, de resonancia con esa persona, y ha venido un golpe de un petardo ahí en la calle que me ha cambiado el temperamento. Y a esa persona ya no la siento igual. A ver, ¿por qué no la sientes igual? Porque nos hemos contaminado con una vibración externa, pero busquemos nuestra coherencia, busquemos que el contaminante lo hemos de que haga ser un bipasante, entra y sale, dos estados. Esos son los contaminantes que nos entran por vibración. Pero por eso mismo, cuando nos conectamos con una persona, y se rompe la conexión, que de tal manera de, ya estoy harto de ti, lo típico, volvamos a entrar en la resonancia. ¿Cómo? Simplemente con los gestos. Mira, yo en esos 10 años de África he aprendido una cosa muy importante. La gente se comunicaba con la vibración. En un país como Costa de Marfil, que hablan 47 idiomas, entre un poblado y otro, se comunican con... ¿Por qué? Porque hablan diferente. El lenguaje no se interpreta, pero la vibración la saben interpretar. He aprendido tanto al amor de la interpretación de los mensajes que nos hemos de escuchar al lenguaje de los payasos. El lenguaje de los payasos nos lo dice todo. No hablan, de los solamente mismos. Ujú, hacen esa mímica, hacen que nos entendamos. Cuando un niño se conecta con los payasos, se conecta en el universo. ¿Por qué nosotros no nos podemos conectar con el universo, con la vibración de unos y otros? Primero hemos de saber cómo sentir vibraciones, que eso es lo que falta aquí. Falta en esta humanidad que la gente sienta vibraciones, pero cuando nos unimos vibraciones, se acoplan esas vibraciones que no llegan. Y cuando llegan dicen, ay,
estoy sintiendo. ¡Ay! ¿Qué dejo de sentir? Cuando juegan al sentir, se olvidan de los miedos, temores y pánicos, porque la mayoría de personas que dicen que no sienten, que no hay, que de esto, trabajan con los egos. Y el ego es un escudo de un miedo, de un temor y de un pánico. Esos son los egos. Los egos están ahí para que no me vean, para que yo pueda ser, que yo sea aquello que dicen los egos. Pero busquemos las llaves que hemos dicho desde el principio. Busquemos las llaves de amarnos a nosotros mismos. Si tú te amas, tú eres puro y tú utilizas la llave de la libertad, la mejor medicina está actuando, que es la coherencia en nuestra alma. Ahí nos sincronizamos con ese flujo de energía que es la creación, que se llama amor. Amor. La energía es una creación. La energía es una creación. Y pongámosle la etiqueta de amor. Ya lo tenemos todo. Pero hemos de saber cómo sentimos. Si no sabemos cómo sentimos ahora mismo unos con otros. Ahora, aquí, a diferentes distancias de gente que están viendo este momento, están viendo este momento, esta transmisión, este vídeo, que luego lo dejaremos colgando ahí en la red, pero entendamos cómo nos conectamos. Es tan importante, porque vale mucho hacer muchos talleres de todo, de todo, de todo, pero sentimos, porque si no tenemos la base de saber sentir, no entenderemos para equilibrarlo con la sabiduría. Porque primero hay que sentir, saber sentir cómo late un mineral o cómo late la vibración de un árbol. O, como has dicho antes, cuando se nos acerca un animal, casa, ya puede ser un perrito, ya puede ser un gato, entender el por qué llegue. Queramos o no queramos tocarlo, pero entender por qué está llegando a ti, por qué está pasando, por qué lo estás viendo. Entonces, ves el entorno de lo que está pasando, que es un estado de vibración. El animal ha pasado por delante, una persona ha pasado por delante, tú pasas por delante de un árbol, una planta. ¿Para qué estás pasando? Eso tiene la base para entender lo que es el sentir, para unirlo luego con nuestra sabiduría que tenemos dentro. Si lo unimos, el sentir con el saber, hacemos creación. La Santa Trinidad no es más que eso, la pura Santa Trinidad. Lo que entendemos, lo que es un estado de imaginación y un estado real. Ahí está. Cuando lo unimos es el presente. La imaginación con la realidad. Es el presente, la unión. ¿Y el presente qué es? Esta creación que estamos haciendo. Este minuto que estamos haciendo ahora, luego ya será un estado real. Pero ¿y el minuto siguiente que viene? Eso es una imaginación. ¿Cómo va a acabar este vídeo? Eso es una imaginación. Pero este presente que estamos ahora, que nos sentimos unos con los otros, con las personas que se conectarán y que están conectadas, nos sentimos. Eso es nuestro presente, porque estamos haciendo una creación. Estamos en un estado de neutralidad, de sentirnos. Aquello que tenía la garganta diluido. Vale, ya no parásito. Se me curó. Por O eso, sea, por eso te estoy lo traigo pensando aquí. cuando tú hablas, me conecto. Yo me veo, mi vena cada vez que me pongo en alegría. Es como cuando haces mucho ejercicio y estás. Siento que, claro, es fácil decir yo me conecto con el presente cuando estoy viviendo esto, por ejemplo, esto que es un goce, para mí es un goce, ¿no? Estar con alguien, estar con la gente que está ahí detrás, aunque no les conozco, les siento y compartir y estar en una resonancia. Es, mi cabeza se pone en presente, mi cuerpo se pone en presente, siento absolutamente todo, escucho con atención lo que tú dices, lo que estás transmitiendo, siento tu vibración, lo que la gente está opinando. Pero ¿qué pasa cuando estamos en esas situaciones que realmente nos incomodan tanto? Y yo digo que todos tenemos esa llave
pero pocos la activamos y es hora de que ya comencemos a activar. Y eso significa también, me salgo de lo que está pasando o lo que está pasando del otro lado, siento la emoción que me incomoda y aprendo también a nutrirme de esa emoción que me incomoda, de esa persona, de esa situación. Es un aprendizaje porque no huimos, el modo huida, el modo ataque. Pero si estoy atravesando o estoy hablando con una persona que de repente no me siento bien, ok, me comienzo a sentir el presente y sentir que esa persona me está transmitiendo algo que en ese momento me va a ayudar y comienzo a gozar también de eso. Creo que esa es la labor que estamos haciendo todos y la vida es tan maravillosa, David, que si tú no estás entrando en un estado de coherencia en este momento, les puedo asegurar que les va a venir las experiencias que obligatoriamente, además en este año uno, que obligatoriamente te van a ayudar a entrar en ese estado de coherencia. Están viniendo ya las experiencias y las estamos viendo con mucha fuerza. Entonces, agradezcamos cualquier situación y experiencia que estemos atravesando físicamente, emocionalmente, espiritualmente, con cualquiera de nuestros sentidos. Y sintamos esa presencia, ese goce, aunque ese goce significa a veces que se nos derrame una lágrima, aunque ese goce significa que de repente sintamos ansiedad, aprendamos a sentir de otra forma todas esas emociones que son parte de nuestra humanidad y que nos gustan y que sí nos gusta sentirlas. Solo aprender a sentirlas de otra forma, que el cuerpo y la mente comiencen a generar otro tipo de químicos y que esa sensación de ataque ya no sea de huida, sea de estoy aquí y lo vibro, lo siento, ya de una forma diferente. Imagínate lo que sería eso cuando estamos en gozo y realmente estamos pasando situaciones maravillosas. La forma de sentir que vamos a tener en cada cosa va a ser, ya no dudo, ya eso vamos a tener que, ya no dudo de nada, porque todo está siendo perfecto en este momento. Pero más gozo cuando ya me siento que en esa red estoy conectada con las personas maravillosas que están ahí para apoyarte, que están ahí para escucharnos, para saber escucharnos lo que el otro tiene que decir a su manera, con su frecuencia, con su vibración. Y también saber entender que por algo está pasando todo eso, lo que tú decías, el para qué, formulando permanentemente el para qué. Y conectémonos con esos espacios maravillosos, saquemos esa llave que todos tenemos y activemos esa llave en lo que todavía sentimos que no hay coherencia en nuestra vida. Porque todo el tiempo tenemos que seguir trabajando eso. No es algo de que ya hice y trabajé 10 años y que ahora ya todo no. Es día a día. Hay algo que se presenta que te está diciendo. Y mientras más uno habla de esto, yo me doy cuenta, es mientras más hablas, mientras más comunicas, más te dicen, ah, ¿lo estás vibrando en el cuerpo? ¿La mente está alineada con eso? ¿Estás siendo realmente coherente? Aquí te viene la experiencia. Vamos a ver si estás siendo coherente. Sí, Vamos a ver si realmente lo vas a pasar bien por el cuerpo. Por eso la responsabilidad de todo lo que está saliendo en este momento y estamos emitiendo a través de nuestro accionar, de nuestra voz. Y la sensibilidad y la hipersensibilidad que estamos teniendo en este momento, también saber abrazarla, ¿no? Porque le estamos sintiendo mucho por el cuerpo, cansancio, mucho cansancio físico algunos, el cansancio emocional. Entonces es también esa sensibilidad que está pasando a través ahora de nuestras aguas, de nuestro cuerpo, también saber abrazarla y decir, me voy a papachar durísimo en este momento que estoy atravesando cualquier cosa y también me voy a saber dar abrazos en esos momentos de mucha alegría y aprovecharlos. Pero es la presencia, lo que tú dices, David, es la presencia de sentirte y de sentir al otro, de honrar el camino del otro, de honrar tu propio camino y de saber de que todo lo que hiciste, sin dudas, fue perfecto. Sin dudas, lo que tú dices, sin dudas. Fue perfecto eso que no parecía que puse perfecto. Esa persona que vino, esa situación, es perfecta, no hay duda de eso. yo creo que mm,
vamos a finalizar este maravilloso live que estamos haciendo con una reflexión de entender el por qué hemos de estar en esos estados de neutralidad. Encontrarnos bien con uno de esos sensores que tenemos. Porque si no estamos bien con esos sensores, como ahora, ¿ves? Ya me está atacando la garganta. Ya ha entrado mi neutralidad. Es con un simple ejemplo, ya cambio, ¿ves? Ya ha cambiado la voz, ya ha cambiado todo, y ahora me estaba esforzando, ¿eh? No me he dado cuenta, pero me habría contaminado. Yo creo que todos hemos de entender que todo lo que hemos sentido esta noche, todos juntos, yo creo que tendríamos que reflexionar con la vibración de lo que hemos dicho. Como hemos dicho los dos, me encantaría que todo el mundo hiciera una reflexión cuando finalicemos este vídeo con las personas que se han conectado, pero luego las personas que se conecten hagan una reflexión de qué han sentido, no el contenido de lo que ha dicho nadie de aquí, incluso con nadie de que lo que ha escrito, no. Simplemente, ¿qué es lo que hemos sentido? Os daréis cuenta de la cantidad de información que dice un gesto, un sentir. Todos aquellos detalles que el volumen de la voz nos conecta a unos con los otros. Cuando nos conectamos, ahí decimos mucha información. Por eso dejo en este final, en esta recta final que estamos haciendo ya, es de que las personas reflexionen, de que las personas entren en aquello que hemos empezado. Libertad. Libertad con la energía de la creación, la energía de creación. Todo es creación, todo es energía de amor. Todo es energía de amor si lo hacemos con creación, no con la energía que nos dice el subconsciente. Entendamos que hemos de utilizar la libertad. Pero acordaros que detrás de la libertad hay la pureza y amarnos a nosotros mismos, para que se active todo aquello que es físico en nuestro cuerpo. Porque sin esa física de nuestro cuerpo no podremos equilibrar nuestro sentir con nuestro saber, que eso es conciencia. Por eso me encantaría que ahora todos en este final, que entendáis que cuando estéis en vuestro silencio, cuando estéis en vuestro interior, todo lo que he sentido en este vídeo, por favor, buscad lo que sentís en el interior. Yo creo que es una buena reflexión para finalizar y yo casi te diría una cosa, que lo dejamos para otro live, porque ha sido maravilloso este live. Yo me he encontrado muy a gusto, por mucho que nos han querido parar desde buena mañana para que no se realizara este live. Pero mira con qué energía lo hemos hecho. Por eso querían pararnos, pero no pueden, porque en los estados de vibración es coherente. Cuando trabaja nuestra coherencia, le sacamos la energía del amor. Quiero que entendáis todos que todo es energía de amor, todo, porque todo es creación, siempre y cuando lo hagamos con la coherencia. Porque muchos podríais decir ahora en este mismo momento, oye, cuando estamos ahí en el fútbol y todos ¡gol! ¿Por qué decimos gol? ¿Por qué damos la energía de una emoción ahí a unirse en una gran resonancia y que se absorba, que la absorben? Entonces hay que entender que la energía es nuestra. Yo puedo tener la emoción, pero la emoción me la guardo para mi alma, para mí yo soy. Porque gracias a eso nos conectamos
unos con los otros, no para que lo absorban. He estado en muchos eventos, muchos, religiosos y no religiosos, y todos en esos grandes eventos absorben. Y si absorben, tienen el poder de fijarnos. Dejo esto en reflexión, nada más. La energía es nuestra, no es de nadie. Si es nuestra, nos conectaremos unos con los otros. Mm. David, Lo gracias, dejamos ahí. gracias por tu tiempo, gracias por, a pesar de todas estas cosas que a veces nos dicen, no tienen que salir, no tienen que hacerlo y uno sigue su corazón, ¿no? Y se activa sintiendo la resonancia. Gracias a todas las personas que se unieron, que nos pusieron un comentario maravilloso, que se unen en resonancia a tu comunidad maravillosa, a la comunidad mía que tanto quiero, a toda la gente que sintió que le llegó ese puntito de energía y para decirles para todos la reflexión tuya tan maravillosa que nos estás dejando, porque puede parecer simple. Yo me he dado cuenta que con David una palabrita puede parecer simple, pero atrás de eso hay tantas cosas energéticamente que te está moviendo y que tú mueves, David, a través no solo de tus palabras, sino de todo lo que tú eres, ¿no? De todo esa emanación que tienes frecuencial, ese amor que tienes y la perspectiva que tienes de ti mismo y hacia los otros. Ha sido una conexión maravillosa contigo. Estoy bien agradecida. Agradezco que también me dejo llevar por mi corazón y que digo, sí, hay que escribir y a todos decirles que cuando nazca eso, inmediatamente hagan, no se retraigan, no le pongan duda. Por algo llega a su cabeza, por algo lo están sintiendo, lo están canalizando. Esta conversación inició con David hace un mes. Y en ese mes yo no sé, yo siento que como que ha pasado como un año entero porque ha Sí, sido una es verdad. resonancia. Cada mensaje que me ha llegado a mí de David ha sido como que sabe lo que estoy sintiendo, que está pasando. Y yo sé que mucha gente ahorita va a sentir exactamente lo mismo. Ha sido el mensaje como un bálsamo para mi alma en ese momentito que he necesitado. Y que, bueno, que esto que se ha dado ahora, este live maravilloso entre tú y yo, se pueda seguir replicando de cualquier manera. Yo lo voy a dejar ahora en la página, lo voy a subir al YouTube para luego quien quiera verlo. Te agradezco, yo sé que ya es tarde ya, también que tengas un buen descanso, que se arregle que se arregle la parte de la voz. Ya se ha Que ha ido porque sido hemos ido a la maravilloso playa. también que ha sido maravilloso que venga con eso. Gracias por aceptar esta invitación, por compartir este espacio, por entregarnos tu sabiduría. Lo aprecio mucho, te quiero mucho. A todas las personas que se han unido, les quiero mucho, mucho. Que nos sepamos abrazar, seamos ese puntito, esa llave que activa esa libertad que todos estamos necesitando. Que hagamos una pequeña acción por el otro, una pequeña llamada, una pequeña palabra, lo que se necesite, activemos ese amor en red, con más fuerza cada vez más. Gracias a todos. Gracias, David. Con mucho amor y cariño, siempre desde el corazón. Para todos los que habéis estado ahí, porque solo no lo podemos hacer. Pero Mm, como hemos sentido a todas las personas, no ha sido ni Pamela ni David. Han sido mm, todos los que se habéis conectado y los que se van a conectar, los que nos han dado la fuerza. Y ahí estamos, porque esto se ha hecho para el pasado, para este presente y para el futuro. mm. Gracias, gracias y gracias, siempre con mucho amor y cariño. Te quiero mucho. Gracias, David. Gracias a todos. Un abracito, Te una amo. buena noche. Que descanses. Te amo. Bye, bye.